Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta quinta clase del curso completo de Pensamiento Matemático para Exánidos. Los saluda nuevamente el profesor Juan Alberto Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta clase. Antes, les recuerdo que en la descripción de este video podrán encontrar la presentación que voy a utilizar para explicar el tema. Asimismo, van a encontrar un cuestionario del tema con 10 preguntas adicionales con su respectiva clave de respuesta para que ustedes puedan seguir practicando y preparándose de la mejor manera para enfrentar su examen de admisión Exani 2 en este 2026. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema de hoy es frecuencias. Es un tema bastante sencillo en el que te voy a mostrar las definiciones de cada uno de los conceptos y también los tipos de preguntas que hemos visto a lo largo del tiempo que se han aplicado en el examen, en el Exani 2, respecto a este tema. Entonces, voy a poner algunas preguntas que probablemente aparezcan en este examen de este año. ¿Ok? Bueno, pues en primer lugar tenemos frecuencia absoluta. ¿Sí? La frecuencia absoluta no es más que el número de veces que aparece un dato o un valor dentro de un conjunto de datos, ¿no? Esa es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo práctico de este concepto y dice lo siguiente. Un profesor pregunta a 10 estudiantes cuántos libros leyeron el mes pasado. Las respuestas son las siguientes. Por ejemplo, un estudiante leyó 2 libros, otro estudiante leyó 3 libros, otro uno, dos, cuatro, dos, uno, tres, dos y 5. ¿No? Entonces, si nosotros ponemos atención, por ejemplo, en el 2 aparece una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿no? Por eso es que aquí ves que en los libros, de este lado tenemos la columna, los números de libros leídos, y los 2 libros aparecen 4 veces. Es decir, que la frecuencia es el 4. Frecuencia es las veces que se repite, ¿no? Es como si yo te preguntara, por ejemplo, ¿con qué frecuencia vas al cine? ¿No? Pues a lo mejor vas a decir, no, pues una vez al mes, 2 veces al mes, 3 veces al mes. Y así, ¿no? Dependiendo cada uno, varía la frecuencia, ¿no? Entonces aquí, como puedes ver, 2 libros aparece 4 veces, entonces, pues la frecuencia de los 2 libros son 4, ¿no? Por ejemplo, de un libro, dice que aparece 2 veces, ¿no? Y sí, efectivamente, aquí tenemos 2 veces. 3 libros aparece 2 veces, ¿no? Tenemos 2 veces. 4 libros una vez. ¿Sí? Una vez aparece el 4 que sería aquí, y 5 libros, una vez igual, ¿no? Aquí están, 5, ¿ok? Entonces, de este lado tenemos los libros leídos y de este lado tenemos la frecuencia. No te vayas a confundir porque en gráficas como esta se puede uno confundir y hay que ser muy observadores. Tienes que analizar que en el eje de las Y, que es el eje que tenemos acá, está la frecuencia, ¿sí? Es decir, la cantidad de veces que se repite la categoría, y de este lado tenemos el eje de las X, que sería el número de libros, ¿no? Respecto a los datos que acabamos de analizar, por ejemplo, tenemos que un libro bueno, los estudiantes que leen un libro son 2, los estudiantes que leen 2 libros son 4, los estudiantes que leen 3 libros son 2, los que leen 4 libros son 1 y los que leen 5 libros son 1, ¿no? Entonces, cuando observas una gráfica, tienes que observar muy bien cómo se acomodan los ejes, ¿no? Porque de este lado está la frecuencia, de este lado está la categoría, que en este caso corresponde al número de libros leídos. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos observar también con base en este ejemplo, el número 2 es el que aparece más veces. Recuerda también, podríamos decir que el 2 es la moda, ¿no? El 2 es la moda porque es el que se repite más, es el que tiene mayor frecuencia, ¿no? Entonces podemos decir que el 2 es la moda. Recuerda que la moda es el dato que se repite más veces. Y en ocasiones, pues hay una moda, hay 2 modas, hay conjuntos que no tienen moda tampoco. En este caso tenemos un conjunto unimodal porque hay un solo dato que se repite más veces, ¿no? Bueno,
Y el número 4 y el 5 son los que tienen menor frecuencia, ¿sí? Porque solo se repiten una vez. Bueno, continuamos entonces con el siguiente concepto. Eso fue frecuencia absoluta. Tenemos ahora la frecuencia acumulada, que no es más que la suma progresiva de las frecuencias absolutas ordenadas de menor a mayor, ¿no? Y eso, la frecuencia acumulada nos va a indicar cuántos datos hay hasta cierto valor dentro del conjunto, ¿no? Nos va a indicar, digamos, los intervalos que existen, ¿no? Sí, y también nos va a indicar el total de datos que se observaron, ¿no? Si es que el planteamiento no lo dice, lo podemos calcular con la frecuencia acumulada. Tenemos aquí un ejemplo de frecuencia acumulada que dice lo siguiente. En un grupo de secundaria, la profesora registró cuántas veces participó cada estudiante durante una semana. Cada número representa la cantidad de intervenciones que hizo un alumno, ¿no? Como puedes ver en la primera columna, tenemos el número de participaciones, ¿no? Una participación, dos participaciones, tres participaciones, cuatro participaciones. La frecuencia absoluta, que la vamos a identificar con la F minúscula sub I, y la frecuencia acumulada como F mayúscula sub I, ¿no? Entonces, en este caso, si observas, por ejemplo, los que participaron una vez fueron tres veces, ¿no? Bueno, hay tres observaciones, ¿no? Una, dos, tres, ¿sí? Tres veces, ¿no? Los que participaron dos veces son cuatro, ¿no? Entonces, por lo tanto, debe aparecer el número dos cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Sí corresponde. Los que participaron tres veces, cuatro. Es decir, que el número tres debe aparecer cuatro veces. Tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro veces. Y los que participaron en este caso cuatro veces fueron tres personas, ¿no? Entonces tenemos aquí uno, dos, y por ahí yo creo que señalé otro sin querer, o lo tapé, pero no lo veo. Ah, sí, sí, uno, dos, tres, aquí está. Lo subrayé de rojo sin querer, ¿no? Ahí está, tres veces, ¿no? El cuatro, ¿sí? Entonces, ahora, respecto a la frecuencia acumulada, como te puedes dar cuenta, aquí lo vamos a ir sumando. Si nos damos cuenta, tenemos aquí en la columna del medio la frecuencia absoluta, ¿no? Que es el número de veces que se repite cada observación, ¿sí? Y la frecuencia acumulada es la suma de esas frecuencias absolutas, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjate, ¿no? Tenemos 3, 3. Luego si sumamos 3 más 4 nos va a dar 7. Es decir, que hasta aquí va hasta el 7. Luego 7 más 4 nos da 11. 11 más 3 nos da 14, ¿no? Estas son las frecuencias acumuladas, ¿sí? Y esto nos va a servir más adelante para cuando veamos el tema de medidas de posición, que son percentiles, deciles y cuartiles, ¿no? Esto nos va a servir de referencia cuando lleguemos a ese tema, porque tienes que calcular las frecuencias acumuladas para poder encontrar el decil o el percentil o el cuartil que te indiquen, ¿sí? Es un tema que nos va a servir mucho más adelante. Bueno, continuamos entonces con la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es esa proporción que representa cada dato respecto al total, ¿no? Se puede indicar con decimales o se puede indicar con porcentajes, ¿no? Es decir, qué parte del total es, ¿no? Para eso vamos a ver aquí un ejemplo práctico de frecuencia relativa donde nos menciona que un grupo de 30 estudiantes, en un grupo de 30 estudiantes, 12 practican fútbol, ¿no? Aquí podemos ver que el fútbol lo practican 12, ¿sí? El baloncesto es practicado por 9 estudiantes, ¿sí? 6 practican la natación y 3 practican el atletismo, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? De este lado, ya sabes, es la frecuencia acumulada. Tenemos 12, 12 más 9, 21, 21 más 6, 27, 27 más 6, 30, ¿no? Coincide con el total de estudiantes que nos dice aquí, 30 estudiantes, ¿no? Entonces, lo que vamos a calcular ahora es la proporción, es decir, esos 12 estudiantes que prefieren el fútbol, ¿qué proporción son del total de estudiantes? Es decir, de los 30 estudiantes. Para eso vamos a calcularlo con la siguiente fórmula, que es frecuencia relativa igual
a la frecuencia absoluta entre el total de datos. Vamos a poner un ejemplo con los dos estudiantes. En ese caso, tendríamos que la frecuencia relativa que le indicamos con h sub b es igual a la frecuencia absoluta, que es f minúscula sub b, sobre el total, ¿no? Sobre el total de datos, que en este caso son 30, ¿no? Tomando de ejemplo a los 12, vamos a tener que la frecuencia relativa sería a los 12 estudiantes entre 30, ¿sí? Si dividimos 12 entre 30, nos va a dar igual a 0,40. Multiplicándolo por 100 para obtenerlo en porcentaje, nos va a dar 40%. Eso quiere decir, en otras palabras, que los 12 estudiantes representan un 40% del total de los 30 estudiantes. Y eso es a lo que llamamos frecuencia relativa. ¿Ok? Y así sucesivamente con cada uno de los datos. Si queremos averiguar cuál es su frecuencia relativa, hay que dividir la frecuencia acumulada, en este caso 9, entre el total de datos, que son 30, y nos va a dar 0,30, ¿no? Es decir, que los estudiantes que prefieren el baloncesto representan el 30% o el 0,30 del grupo, ¿no? Esto, si lo sumas, si sumas la frecuencia relativa, si lo sumas en decimales, te tiene que dar uno, ¿sí? Ni más ni menos, ¿no? Te tiene que dar uno porque uno corresponde al 100% de los estudiantes. De la misma manera que si sumas los porcentajes, 40 más 30 70, más 20 90, más 10 100, también tienen que sumar 100, que es el total de datos, ¿no? Entonces, eso corresponde a la frecuencia relativa, y también tenemos la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es la suma progresiva de las frecuencias relativas y muestra la proporción que se va acumulando de los datos hasta cada valor, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos un ejemplo también que nos dice, por ejemplo, que un conjunto de 8 familias, dos tienen una mascota, ¿sí? Dos familias tienen una mascota, tres familias tienen dos mascotas, ¿sí? Dos tienen tres mascotas y una tiene cuatro mascotas. Entonces ahí sacamos la frecuencia relativa, como ya lo indicamos en el ejemplo anterior, ¿no? En este caso sabemos que los que tienen una mascota son dos personas y representan el 25% del total de datos, ¿no? En este caso, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Y bueno, lo que tenemos aquí es frecuencia relativa acumulada, que se identifica con H mayúscula sub i, ¿sí? Y si te das cuenta, va sumando 0,25 más 0,375 nos da 0,625. 0,625 más 0,25 nos da 0,875, y 0,875 más 0,125 nos da 1, que es lo que dijimos que nos tiene que dar en total, ¿no? Para verificar que los datos estén bien distribuidos en la tabla de frecuencias. ¿Ok? Bueno, pues ahora ya conoces la dinámica de estos videos, de estas clases. Vamos a contestar 5 preguntas tipo examen, tipo Exani 2, que son preguntas o muy parecidas a las que han aparecido, valga la redundancia, en exámenes anteriores, y que muy seguramente aparecerán, ¿sí? En el próximo examen que tú te estás preparando para enfrentar, ¿no? Vamos a mostrar aquí las diferentes preguntas que probablemente saldrán, ¿sí? De acuerdo a este tema de frecuencias. Hay unas preguntas que son muy, muy sencillas como esta, ¿sí? Y hay unas que a lo mejor requieren un poco más de análisis y de atención, pero que las vamos a ir resolviendo juntos. Ya sabes la dinámica, te voy a invitar a que leas la pregunta, a que intentes responderla tú mismo, y una vez que tengas la respuesta, le vuelvas a poner play al video y compruebes tu respuesta. ¿Ok? ¿Vamos? Listos. Bueno, si ya tienes la primera respuesta, vamos a observar qué dice aquí para que comprobemos si estás bien. Bueno, yo estoy seguro que sí. Dice, según la gráfica, o sea, esta gráfica, ¿cuál es la calificación con mayor frecuencia? Acuérdate que la frecuencia es el número de datos que se repite, ¿no? Las veces que se repite un dato, ¿no? Una observación. Entonces, por ejemplo, aquí en las opciones tenemos 85.
Si observamos aquí 85, efectivamente 85 se repitió 7 veces, ¿no? 7 veces. Y es el que más veces se repitió. Entonces, por lo tanto, la respuesta es 85, ¿no? Es el que tiene mayor frecuencia. Aquí, ojo, no te vayas a confundir, porque como te digo, tienes que ser muy observador. Y si te das cuenta, aquí tenemos las puntuaciones y de este lado tenemos la frecuencia, ¿sí? No vayas a pensar que 100 por ser el número más grande más alto es el que tiene mayor frecuencia, ¿no? Esa es la mayor puntuación. Sí, es la mayor puntuación, pero no es la puntuación que se repite más veces, ¿no? Entonces sí, ser muy claros en ese aspecto porque si no, te vas a confundir. Hay que ser observador, ¿vale? Entonces la respuesta es 85. Bueno, ese sería un tipo de pregunta que podría aparecer en el examen relativo al tema. Esta es otra pregunta, ya sabes la dinámica, ponle pausa al video y una vez que hayas respondido por ti mismo, vuelve a ponerle play para que comprobemos tu respuesta. ¿Listo? Bueno, si ya tienes la respuesta, continuamos entonces. La pregunta 2 de 5. Del tema de frecuencias y dice que se concluye a partir de la siguiente gráfica, ¿sí? Bueno, primero la opción que tenemos aquí dice que la cantidad de computadoras vendidas en el semestre, porque son 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto, fue mayor que la cantidad de celulares, las computadoras, dice. Bueno, aquí si observamos, las computadoras son las grises, los celulares son los negritos, ¿no? Pues habría que sumar la cantidad, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ¿sí? Todas las computadoras son, bueno, igual vamos a hacerlo con los celulares, ¿no? En el caso de las computadoras sería, hacer la suma, que sería 15 más 12 más 22, ¿sí? Más 22 más 5 más 10 más 20 que nos da un total de 84, ¿no? 84, ¿sí? Y habría que hacer lo mismo, pero ahora con los celulares para aprobar o descartar esta afirmación, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el caso de los celulares, nos dice que en enero se vendieron 23, en febrero se vendieron 15, en marzo se vendieron 10, en abril se vendieron 20, ¿sí? En mayo se vendieron 12 y en junio se vendieron 21, lo que nos da un total de 101 celulares. Pues entonces no podríamos aprobar esta afirmación porque dice aquí que la cantidad de computadoras vendidas en todo el semestre, ¿sí? Fue mayor que la cantidad de celulares, ¿no? Y ya vimos que se vendieron más celulares que computadoras. Entonces, esta opción no es la correcta, ¿sí? La siguiente opción dice que en cualquier mes del semestre, o sea, en cualquier mes, incluye a todos, ¿eh? A todos, ¿sí? Se vendió una cantidad mayor de celulares que de computadoras, ¿ok? Pues si te das cuenta, en el mes de marzo esto no se cumple, porque en marzo se vendieron más computadoras que celulares, ¿no? Entonces, si hay un solo caso que no cumpla, no podemos generalizar y entonces tampoco sería esta opción correcta. Por lo tanto, ya ahí por descarte, esa es la correcta, ¿no? Pero vamos a comprobar qué dice. Dice que el número de celulares vendidos en el semestre fue mayor que la cantidad de computadoras, sí, y lo comprobamos porque los celulares se vendieron 101 celulares versus 84 computadoras, por lo tanto, esa es la opción correcto. ¿Listos? Entonces sí, en este tipo de preguntas tienes que ser muy analítico y comprobar y descartar cada una de las hipótesis que se plantean para que pues contestes con éxito. Perfecto. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. No te olvides de intentarlo primero por ti mismo, ponerle pausa al video y toda vez que tengas la respuesta, vamos a comprobarlo. ¿Ok? Pausa el video. Bueno, si ya tienes la respuesta, continuamos. Pregunta 3 de 5 sobre el tema de frecuencias. Este es otro tipo de pregunta que podría aparecer
y dice que la gráfica que se muestra indica cuántos libros posee la biblioteca en distintas categorías. Como puedes ver, las categorías están aquí debajo: español, matemáticas, ciencias, geografía e historia. La pregunta dice: ¿qué tipo de información está representada en la gráfica de barras, ¿no? Como nos podemos dar cuenta, en el eje de las Y tenemos la frecuencia, en el eje de las X tenemos las categorías, ¿no? Entonces, en este caso nos dice la frecuencia absoluta de los diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, de español fueron 6 libros, de matemáticas 10 libros, de naturales hay 12 libros, de geografía hay 8 libros, de historia hay 14 libros, ¿sí? Y efectivamente, lo que demuestra cada una de las barritas de esta gráfica es la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repite cada observación. En este caso, el número de libros que hay de cada categoría, ¿sí? No es la frecuencia acumulada porque no estamos sumando el total de libros, que en este caso habría que calcular, si lo checamos, la frecuencia acumulada sería aquí 6 más 10, ¿no? Más 12 más, aquí es 8 y aquí es 14. Entonces, sumando eso, entonces sí estaríamos obteniendo la frecuencia acumulada, ¿no? Que en total serían 50 libros. Y los 50 libros sí corresponden a la frecuencia acumulada de las 5 categorías, pero la gráfica no representa la frecuencia acumulada, sino más bien representa la frecuencia absoluta de los diferentes temas que tenemos en la biblioteca, ¿sí? Y la gráfica no representa en este caso el porcentaje de libros de cada categoría, porque no es una gráfica de sectores, una gráfica circular. Si fuera el caso, sí sería así, porque las gráficas de sectores representan un porcentaje, pero tenemos una gráfica de barras. Entonces, en este caso, no es esta opción, sino es la gráfica representa la frecuencia absoluta de los libros que hay de cada categoría, ¿no? O de los temas. Aquí lo dice como temas. Correcto. Perfecto. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí también hay que ser muy analíticos. Este es otro tipo de pregunta que podría aparecer. Como ves, hay una diversidad de preguntas sobre el tema. Aunque es un tema sencillo, te digo, te sirve como base para temas que vamos a ver más adelante, como es las medidas de tendencia central, mediana, moda y media aritmética, y también para las medidas de posición, que son deciles, cuartiles y percentiles. Este tema es base, entonces sí se requiere que lo comprendas muy bien, los diferentes conceptos, y también aprender a calcular los diferentes tipos de frecuencias que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, ya sabes, intenta resolver esto por ti mismo, pausa el video y toda vez que tengas la respuesta, ponle play de nuevo para que comprobemos lo que contestaste. No te olvides también de suscribirte al video, activar las notificaciones, porque voy a estar subiendo cada clase hasta completar el temario reciente de pensamiento matemático de Exánidos. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces y dice aquí que en un grupo de secundaria se realizó una encuesta para conocer cuántas horas duermen los estudiantes durante una noche típica de lunes a viernes. Cada número representa las horas de sueño registradas por un estudiante. Los datos obtenidos fueron los siguientes. La pregunta es, bueno, el planteamiento. Seleccione la tabla de frecuencias que corresponde a los datos. Aquí sí hay que ser muy observadores, ¿sí? Y primero verificar que cada una de las frecuencias corresponda, ¿no? Tenemos aquí la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa, ¿no? En este caso, por ejemplo, si observamos 7 horas, ¿no? Vamos a comprobar con 7, ¿no? 7 horas, dice aquí que se repite 5 veces, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 veces. Yo lo veo 4 veces, ¿sí? Comprobamos de nuevo. 1, 2, 3, 4. No, pues 7 se repite 4 veces, no 5. Entonces ya de entrada yo puedo descartar esa opción, ¿eh?
¿sí? Ojo, y eso que agarré al azar el 7, ¿eh? No lo tenía premeditado ni nada por el estilo, lo agarré al azar. Tú también puedes agarrar al azar cualquiera, ¿no? Ya de entrada descarto esa porque uno de los datos no coincide, y si uno solo de los datos no coincide, pues ya no coincide todo, se mueve, ¿no? Desajusta mi tabla de frecuencias. ¿Sí? Aquí, como puedes ver, sí corresponde porque 7 aparece 4 veces, 7 aparece 4 veces. Aquí lo que habría que considerar, hacer la comparación entre esta y esta para ver que no haya ningún detalle. Por ejemplo, aquí dice que 5 horas de sueño aparece 2 veces, aquí también. 6 horas 5, 6 horas 5, 7 horas 4, 7 horas 4, 8 horas 3, 8 horas 3, 9 horas 1, 9 horas 1. Hasta ahí todo bien, ¿eh? Ahora vamos a corroborar una a una la frecuencia acumulada que corresponda, ¿no? Aquí tenemos 2 2, 2 más 5 7, 7 más 4 11, 11 más 3 son 14, 14 más 1 15. Ahí, este está bien hasta la frecuencia acumulada. Vamos a ver esta, ¿no? 2 más 5 7, 7 más 4 11, 11 más 3 14, 14 más 1 15. Todo bien. Entonces el detalle va a estar, ¿sí? El detalle seguramente va a estar en la frecuencia relativa, ¿no? Aquí vamos bien en ambas, en la opción B y en la C, vamos bien en hasta frecuencia acumulada. Entonces vamos a hacer, yo sugeriría hacer el primero y el último, ¿no? Si no sale, o si de entrada no te sale, pues ya descartamos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? En este caso, con esta primera opción, vamos a comprobar, ¿no? Sabemos que la frecuencia, este, relativa la vamos a calcular entre la frecuencia absoluta, que en este caso sería 2 entre el total de datos, que en este caso sabemos que son 15 estudiantes en total, ¿no? Entonces, hacemos la división 2 entre 15 y eso nos da 0.1333. ¿Qué dice acá? 0.20, no corresponde. La opción correcta es la opción B, ¿ok? Pero sí tienes que ser muy cuidadoso en checar que correspondan, porque como te digo, si un solo dato no corresponde, entonces, esa no es la opción correcta. ¿Ah? ¿Listos? Vamos a comprobar si es la B y si es la opción B. Bueno, tenemos aquí otro tipo de pregunta que podría aparecer sobre este tema y que dice lo siguiente. Selecciona la frecuencia absoluta de la moda. Ya dijimos hace un momento que la moda es el número que más veces se repite, el que tiene mayor frecuencia en un conjunto de datos, ¿no? Hay conjuntos que tienen una moda, que tienen dos modas o que no tienen moda, ¿sí? Bueno, ya sabes, pausa el video, contesta por ti mismo y toda vez que tengas la respuesta, ponle play y continúa. Bueno, si ya estás listo, continuamos. Entonces, nos dice aquí que seleccionemos la frecuencia absoluta. Ojo, te está pidiendo seleccionar la frecuencia absoluta, ¿eh? Sí, acuérdate que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato, ¿sí? De la moda del siguiente conjunto. Pues para empezar, tendríamos que buscar cuál es la moda, es decir, cuál se repite más. Y tenemos el 3 una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿no? Vamos a ponerlo acá, ¿no? Vamos a ordenarlos. Los datos que aparecen de menor a mayor son el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? El 2 yo lo veo una sola vez, 2 una sola vez. El 3 ya dijimos que aparece 4 veces, ¿sí? El 4 una vez, 2 veces. Y el 5 una vez, una sola vez, ¿no? ¿Cuál es el que se repite más veces? ¿Cuál es la moda? La moda, pues por supuesto, es el 3, pero te está pidiendo la frecuencia absoluta, ¿no? El que se repite es el 3. ¿Cuál es su frecuencia absoluta? Pues es el 4, porque 4 es la cantidad de veces que se repite. No te vayas a confundir ahí y le vayas a poner 3 porque 3 en ese caso, 3 es la moda, pero no es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es 4 porque se repite el 3 4 veces, que ya lo vimos, una, 2 3 4 veces. Ah, no, mira, de hecho son 5. Son 5, fíjate, ¿eh? Qué bueno que lo rectificamos, son 5 veces. ¿Sí? Tenemos una, 2 3
4, 5 veces, ¿no? Se repite 5 veces. Ojo, ya casi nos equivocamos ahí. ¿Sí? Hay que contar bien y hay que escribir cada uno para que no nos vayamos a equivocar. Y pues porque una buena es una buena, ¿no? Vamos a ver. 5 veces. Sí, efectivamente, la frecuencia absoluta de la moda de ese conjunto de datos es 5, ¿no? Y la moda, pues vimos que era el número 3. Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales, en Facebook, en YouTube, que es donde estás viendo este video seguramente, y en Instagram. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.